Hola Sagitario, bienvenido a la Lía Astral. Gracias por tus likes, tus comentarios, porque al vernos apoyas un refugio animal. Recuerda que esto es una lectura general. Toma para ti lo que resuene, lo que quieras manifestar, el resto suéltalo. Compleméntalo con tu signo ascendente y para lecturas privadas en mi primer comentario y descripción está la información. Sagitario, las cartas son una guía, pero finalmente el destino pues lo decides tú, ¿ok? Recuerda que hoy estamos en un especial amor para solteros y los que tienen pareja. Vamos a comenzar entonces en este momento con nuestros amigos Sagitarios solteros y tenemos la carta de la estrella, el sacerdote y el rey de espadas. Es una carta cargada como de mucha energía, sí, una lectura, perdón. Entonces comenzamos con la carta de la estrella y esto me habla en cuanto a la energía de una etapa en tu vida que está iniciando o que va a comenzar, en la cual toda esa mala suerte que venías como cargando energéticamente en esta parte sentimental y que de una u otra forma pues es como la responsable de que tú estés soltero, Sagitario, se comienza a quitar. Veo que los rituales que tengan que ver con agua te ayudarían muchísimo en esta parte de limpieza energética y de atracción del amor. Sí, te ayudarían bastante todos los que tengan que ver con elemento de agua. Entonces, sí, siento que entras energéticamente en una etapa de como de mucho, de atraer mucho, de mucho magnetismo. Y esto lógicamente pues es algo súper, súper bueno para ti. ¿Listo? Veo que se acerca una oportunidad prometedora dentro de las personas que podrían estar llegando a tu vida muy, muy pronto. Por acá tenemos elementos de aire. Entonces mira que puede ser alguien que sea de Acuario, quizá una persona de Libra, también puede ser una persona de Géminis y puede ser alguien que se dedique como a temas de leyes, ¿sí? Puede ser un abogado, juez, militar o una persona para quien, digamos, como el sentido de la justicia sea muy importante, ¿sí? Es una persona bastante correcta, una persona que, digamos, como que siempre le gusta cumplir las leyes, hacer las cosas de una manera adecuada. Entonces, mira que eso me gusta porque eso me habla como de los principios. Es una persona muy recta. Veo que las intenciones de esta persona son muy claras, ¿no? O sea, son de matrimonio, porque está tanto el sacerdote, que directamente son pues como los matrimonios, los compromisos, y también son los principios de la sociedad, ¿no? Y la estrella, que es la oportunidad prometedora. Entonces, mira que es alguien que llega con una intención muy clara, ¿sí? No llega como a querer algo pasajero o a querer de pronto algo de una noche o algo netamente sexual. Mira que ni siquiera aparecen bastos por aquí, sino que es alguien que tiene claro que está buscando una pareja y una pareja que pueda presentar en sociedad como su esposo, como su esposa. Sí, entonces quiero que lo tengas muy, muy presente porque ya es tu momento, ¿sí? Ya es tu momento. Este es tu tiempo en el amor y es el tiempo que realmente el universo quiere que pues que sea para ti. El oráculo además te dice que hay finales que son inevitables, o sea, hay historias, siento que también hay personas que se van a alejar de ti al ver que tú ya te vas a comprometer con alguien más, ¿sí? Y siento que de pronto es la vida como filtrándote. Puede ser que hayas tenido como amistades por las cuales relaciones pasadas hayan fracasado. Entonces el universo también te va a ir como ayudando a depurar el tipo de personas que se acercan a ti.
¿listo? Entonces no, como que no te sorprendas si de pronto próximamente ciertas amistades, a medida que tú como que vas afianzando esta nueva relación, se comienzan a alejar de ti. Esto ya te ha pasado antes, ¿sí? Entonces fíjate que esto puede estar pasando pronto. Vamos a preguntarle a las cartas por los Sagitario que están en pareja. Vamos a ver qué nos quieren decir. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero, no importa. Listo. Y escribe en los comentarios Sagitario y el signo de esa persona. Ok. Wow. Bueno, comenzamos con la carta del caballero de bastos. Sí, esta es la energía como tal de la relación. Siempre la primera carta que yo saco aquí. Y esta es una carta que representa la ausencia. Puede ser que tú y esa persona en este momento se encuentren en contacto cero o que las cosas últimamente no hayan fluido o que haya un espacio o una distancia geográfica entre esa persona especial y tú. Sí, como tal hay un distanciamiento que puede ser físico, pero también puede representar un distanciamiento emocional. Entonces mira que esta carta me dice, el corazoncito de Sagitario y el de su persona especial tienen como en medio de ellos dos un abismo que tenemos que ver cómo solucionar o qué hacer al respecto de ello. Si estás en contacto cero con esa persona o si han peleado o discutido, esta persona ahora sí está sintiendo el peso de tu ausencia. Si está sintiendo como todo lo que, digamos, lo que antes tú representabas, por ejemplo, compartir cosas sencillas contigo, como comer, ver una serie, el hecho de que tú estuvieras allí de una u otra manera siempre. Entonces mira que hay una ausencia que aquí no está pasando desapercibida, sino todo lo contrario, está aquí pasándole factura a una persona, ¿sí? Tenemos acá la carta del juicio en tu energía, en la relación. Y entonces, mira que esta carta me dice que de pronto tú has sentido que esta persona ha tenido actitudes injustas contigo o quizás has percibido que esta persona se ha aprovechado de ti o ha sacado algún beneficio o que esta persona como que te utilizó. No sé por qué tengas como esa percepción. Puede ser que tú hayas sentido que siempre estuviste allí al servicio de la relación, que siempre lo has estado, y puede que tú hayas percibido que no recibiste lo mismo, ¿sí? Entonces mira que esto lo puedes haber estado sintiendo tú. Veo que en el fondo y a pesar de que hay una distancia entre tu persona especial y tú, Sagitario sí quiere que su persona corrija sus errores, ¿sí? O sea, tú lo que estás como esperando es que esa persona te, te acepte lo que ha hecho mal, Sagitario, y te reconozca, te pida perdón y cambie de actitud. Porque esto es como la necesidad de ver que alguien expíe sus culpas, ¿sí? Entonces, mira que pues es bien interesante lo que nos cuenta aquí las cartas. Por su parte, la energía de él o de ella, de tu persona especial, mira que sí, tienen estos días como una y otra vez en su mente, como los errores, ¿sí? Los errores que ha cometido, como las cosas que sabe que de pronto no ha hecho bien. Veo que es algo que le da como muchas vueltas en la cabeza, ¿sí? Entonces no lo deja en paz, no lo deja tranquilo.
podríamos decir que es como la conciencia, o llámalo tú como lo desees, o el remordimiento, pero sí veo que esta persona piensa continuamente en sus errores. Incluso puede estar pensando en una infidelidad, porque recuerda que el 5 de oros representa la carta de los amantes. Ve, y recuerda también que representan Capricornio, Virgo, Tauro. Por acá tenemos signos de fuego como tú, Aries, Leo, Sagitario. Al respecto de esta situación, ¿qué es lo que nos aconsejan nuestros guías? Tenemos entonces el 7 de bastos por acá. Y básicamente nos aconsejan sobreponernos a esta situación, ¿sabes? Como sobreponernos a ello, no quedarnos como estancados. Yo pienso que esta persona especial sí se va a animar a aceptarte esos errores, pero siento que tú estás haciendo un juicio implacable, o sea que hay que bajar de pronto un poquito de la guardia, que es la forma como se va a poder superar. O sea, yo entiendo que tú estés enojado, yo entiendo que te encuentres molesta, pero mira que, como te decía, la conciencia realmente le está como taladrando mucho a tu persona especial y le está dando como duro, ¿sí me entiendes? Como que complejo estar a solas con sus propios pensamientos. Entonces, no creas de repente que esta persona no está sintiendo lo que lo que tú has sufrido, ¿sí? Hay algo importante que te dicen tus guías Sagitario y es que en estos días deberías como desconectarte un poquito de los demás, como que hay mucho ruido de fondo, como que hay demasiadas opiniones sobre lo que está pasando en tu relación y eso puede como llegarte a confundir un poco. Entonces, no, como que te desconectes porque digamos que tantas opiniones sobre lo que está pasando en tu vida sentimental pueden llevarte a confundirte sobre lo que tienes que hacer. Y aquí no hay nadie más que decir sobre esta relación, sobre si perdona o no estos errores, sobre si recupera o no esta relación, sobre si disminuye o no esa ausencia. Solamente la tienes que tomar tú y tu persona especial. Entonces, desconéctate, relájate un poco. Si te veo como muy o se te percibe como con mucho estrés, y sería importante volver otra vez a como a ese centro, a ese equilibrio, a ese tiempo donde tú puedas estar como más contigo, ¿listo? Entonces es súper importante esto. Bueno, este ha sido tu mensaje. Déjanos un like, un comentario y compártelo. Es gratis para ti. Nos ayuda mucho como refugio animal. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel
para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.